también, bueno, Albert Ellis hablaba de palabras absolutas, pero podemos hablar de cualquier término que esté en la parte superior de la escala, ¿no? Los superlativos, etcétera. Eh, También es muy interesante el relato que nos hacemos de la realidad. Entonces, las metáforas que utilizamos para entender el mundo, antes decía que las metáforas eran importantes porque nosotros no entendemos bien lo abstracto y que por lo tanto como que nos traducimos al lenguaje común concreto el mundo más desconocido. Y es lo que ocurrió, por ejemplo, con el COVID, ¿no? En España todas las metáforas del COVID tenían que ver con la guerra y entonces llegó un momento que las lingüistas cognitivistas españolas, sobre todo, hicieron ahí un movimiento en las redes para hablar del COVID de otra manera porque ya estaba afectando a la salud mental de la gente, ¿no? Esto de pensar que estaban en una guerra constante. Y entonces empezaron a utilizar unas metáforas que utilizaban los argentinos, que era de el COVID, la lucha contra el COVID como un partido de fútbol. Ya sabéis que a los argentinos les gusta mucho esto de las metáforas deportivas, ¿no? Y que parecía mucho más adecuado para una salud mental excelente. También hablamos en el libro del efecto de las palabras tabú o de las palabrotas, como en un momento dado una persona que no suele decir palabrotas, porque si es un hábito ya no sirve para nada, pero una persona que no suele decir palabrotas en un momento determinado dice una palabrota y esto tiene un efecto ansiolítico que hemos encontrado en laboratorio. Y por lo tanto, cuando te das un martillazo en el dedo y dices una palabrota, pues los demás tienen que aceptarlo porque es como si te hubieras tomado un analgésico en un momento dado, ¿no? Entonces también se habla de las personas que tienen dolor crónico y cómo se vuelven mal habladas, ¿no? Y cómo hay que permitirles de vez en cuando hablar mal, porque es una forma, en realidad lo que funciona es que como vas en contra del tabú, entonces te sube la adrenalina y cuando tienes un subidón de adrenalina sientes menos dolor en general, ¿no? Esta sería un poco la explicación de laboratorio. También es importante cómo hablamos a los demás, ¿no? Cómo son estas conversaciones con los demás y cómo nos hablamos a nosotros mismos. Entonces, controlar la historia que nos contamos y controlar esa voz interior que a veces es tan dañina es muy importante para nuestras emociones. Y voy a intentar acabar, porque ya estoy demorando mucho, el capítulo 5 habla de cómo sería nuestro cerebro sin palabras. Hay una parte en la que hablo un poquito de cómo las palabras nos sirven como cicerones del mundo y cómo el pensamiento humano tiene mucho que ver con estas palabras y sin embargo uno puede ser inteligente, incluso puede ser un humano, digamos, socialmente integrado sin palabras, ¿no? Porque hay algunas personas que desgraciadamente, como por ejemplo el protagonista de Un hombre sin palabras, que es una persona que nunca aprendió una lengua materna, porque era una persona sorda, a la que no se le enseñó, a la que no se le puso una lengua de signos cerca. Entonces llegó a los 20 y tantos años sin conocer ninguna lengua materna, ¿no? Entonces, como a los 20 y pico años aprende una lengua de signos y de repente la vida le cambia, ¿no? Porque empieza a entender todo. Él no había entendido nunca qué era esto de la Navidad, qué era el concepto del jueves, por ejemplo, cómo lo vas a tener, ¿no? Si no tienes una lengua materna. Él no sabía lo que le faltaba, pero sabía que se estaba perdiendo algo en esta relación con la sociedad, ¿no? Y cómo las lenguas nos permiten entender el mundo de otra manera. Eh, claro, hablo también de los niños salvajes, que son estos niños que no les han dado ninguna lengua materna porque han estado en la selva y hablo también de cómo aprender una lengua u otra de chiquititos nos hace enfocarnos en unas realidades o en otras. Es decir, que la lengua que hablamos configura también un poco nuestra atención y nuestra memoria, ¿no? No sé cómo hacen otras lenguas, otros hablantes para sobrevivir sin palabras tan importantes para nosotros
como la palabra siesta o como la palabra sobremesa, pero la cultura, la vivencia que hay detrás de estas palabras, ¿no? Todo lo que encierra esa pildorita de decir sobremesa, y aquí había una reflexión porque mis hijos no sabían lo que era sobremesa. Vinieron a una de mis charlas, yo hablé de la sobremesa y me dijo mi hijo de 20 años, mamá, yo no sé qué es una sobremesa. Y dije, uy, algo estamos haciendo mal. Entonces, cómo las palabras también nos están trayendo esa cultura, ¿no? Esas costumbres que hemos tenido siempre. Entonces, bueno, al final hago una pequeña comparación de cómo es la inteligencia de los animales que no tienen palabras y la inteligencia de los animales humanos que sí tenemos palabras, ¿no? Y en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos. Y con esto voy a dar por concluida porque he utilizado muchísimo tiempo con este eslogan final: hacedme caso, disfrutad de vuestro cerebro y llenadlo de más y más palabras. Muchas gracias. Creo que Disculpen, la sí. tecnología estaba hablando con el Sí. micrófono apagado. Agradecemos pues que Mari Carmen haya podido compartir con nosotros estas experiencias que sin duda han despertado mucha curiosidad en todo lo que conlleva el lenguaje, en los mensajes que desde la comunicación corporativa se hacen, sé cómo se construyen. La forma creo que tiene muchos elementos que pueden ayudarnos, pero es el momento de dar chance a las preguntas de los compañeros que se encuentran en esta videollamada que tienen algunas inquietudes. Por ejemplo, tenemos aquí a Néstor Esteves, nuestro saludo y afecto para Néstor, quien dice, o pregunta más bien, ¿qué opinas sobre la modificación de palabras para acomodar géneros de reciente aparición? Por ejemplo, amigue, entre amigo y amiga. Bueno, sí, también en el libro se habla un poco del lenguaje inclusivo, ¿no? En realidad en el libro intento hablar casi de todo, ¿no? Porque digo, bueno, ya que estoy y que se me da la oportunidad, pues yo cuento mi opinión sobre las distintas cosas. Yo considero que las políticas de lenguaje inclusivo tienen su interés en el sentido de que visibilicen a las mujeres. Bueno, yo me considero feminista porque si no hubiera habido feministas, yo no estaría aquí, yo estaría seguramente haciendo otras labores, ¿no? Entonces, el hecho de que yo haya podido ir a la universidad o que haya podido tener una carrera profesional es gracias a que hubo unas mujeres que dijeron, oye, que nosotras también estamos aquí y podemos hacer cosas, ¿no? Entonces, esta parte de visibilizar a las mujeres me parece interesante. Lo que pasa es que, bueno, claro, esto daría para una charla completa, ¿no? Hay determinados elementos del lenguaje que son automáticos, como es la asignación de género, que lo hacemos sin pensar. Y otros elementos del lenguaje que son conscientes, como es cuando elegimos las palabras que queremos usar, ¿no? Entonces, claro, intentar meter en la parte automática meter un cambio, que a mí el cambio me parece bien, en el sentido de que visibilicemos a que las mujeres estamos, etcétera, me parece bien, pero hacerlo en la parte automática me parece que es muy complicado. Primero, es absolutamente imposible ser coherente, ¿no? Porque empezamos todos y todas y es muy complejo continuar así durante todo el discurso y ser coherente es muy complicado. Y segundo, estamos intentando concientizar algo que normalmente es automático. Entonces, yo siempre digo, si intentas bajar unas escaleras de forma consciente, diciendo voy a bajar con estilo, te acabas cayendo, porque las escaleras se bajan de forma automática y tu sistema de pensamiento automático lo hace muy bien, pero tu sistema consciente no sabe bajar bien las escaleras. Bueno, no sé si alguien de los del público tiene esta experiencia, pero yo si intento bajar con estilo porque me están No, mirando tal, tal, me comprobante. caigo seguro. Entonces, cuando intentamos utilizar estas medidas en el ámbito del género, muchas veces ocurre esto, ¿no? Que es muy complicado porque el género es algo automatizado, ¿no? Entonces, dicho esto, a mí, si una persona utiliza, por ejemplo, el morfo e, a mí me parece que no, o sea, yo no me voy a poner en contra ni voy a decir, oh, qué horror, se rompe la lengua, tal, tal.
Yo no lo hago porque me resulta muy complicado. Si intento, por ejemplo, si voy al médico y este médico es una mujer, intento decir, me ha atendido una mujer. O sea, intento visibilizar que las mujeres existimos, las mujeres profesionales existimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, o por ejemplo en mi clase, que son 50 chicas y 2 chicos, pues muchas veces hablo en femenino y a los chicos les parece bien desde el principio y ya está. También me parece un poco raro hablar en masculino cuando hay 2 chicos o ninguno, porque a veces ni siquiera vienen a clase o no sabes si han venido o no, no voy a estar buscando a ver si están. Bueno, sentido común, ¿no? Yo creo, sentido común. Pero sí, visibilización de las mujeres, sí, lo siento, soy así. Pero claro, pero es complicado, es muy difícil y desde luego no me parece que sea machista no hacerlo. Me parece que si lo haces, claro, estás diciendo que eres feminista, pero si no lo haces, simplemente a veces es que es muy complicado. No eres machista por eso. Esa es mi opinión, mi humilde opinión, así en rápido. Bien, vamos a pedirle a los compañeros que están levantando las manos que por favor le voy a dar la oportunidad a Emilsi, que la tienes desde hace rato levantada, pero es más práctico si por favor escriben sus preguntas en el chat para luego entonces darle paso a los demás compañeros. Emilsi, espérame un momentito para así le doy a la doctora 2 preguntas más que están en el chat para que ella pueda responderlas las 3 a la vez. Primero tenemos, Néstor hace otra pregunta y hace referencia a algo que en lo personal me sonrío, porque él dice, no se trata de una palabra, denme un momentito que ya alguien más escribió, no se trata de una palabra, pero sí de un signo con gran valor, la coma. Por eso le pregunto, ¿es muy frecuente el uso de coma inapropiado? Puede asumirse que quien no la sabe usar o utilizar, ¿verdad?, no sabe pensar. ¿Será indicativo de dificultad o limitación para pensar? Luego tenemos la pregunta o el comentario que hace Elba Isenia, que es desde New Link y dice que gracias por la conversación y que lo ha considerado vital para que recordemos que la lengua es viva y es por y para los hablantes. ¿Qué opinión merece las palabras que surgen como trends en las redes sociales, como la versión de Five Digital o Coquette, etcétera? Entonces, ahora sí, Emilsi, por favor, si brevemente haces tu pregunta para que la doctora nos responda. Sí, gracias. Más que una pregunta, es un aporte, algo que me surge. Parece anécdota, pero es realidad, que es cuando se pierden las palabras. Yo no sé si ustedes han estudiado el efecto de la menopausia sobre las palabras. O sea, a uno no solamente se le olvidan las cosas, se le olvidan las palabras. Y de verdad, escuchando su presentación, digo yo, Dios mío, pero cuidado si es que hay alguna relación directa entre la menopausia y la pérdida, yo espero que temporal, de palabras. Honestamente, quería aportar eso porque es bastante molesto. A veces se queda uno en blanco, de verdad que sí. Es interesantísima esta pregunta, las otras también, ahora vuelvo con ellas. Es interesantísima, seguramente también porque yo soy una mujer en edad de merecer y por eso me parece interesantísima, porque cuando yo escribí el libro no sabía nada absolutamente del efecto de la menopausia, pero a través de la publicación del libro se han puesto en contacto conmigo para comentarme esto y entonces he empezado a leer y a mirar y efectivamente hay un efecto hormonal en el acceso al léxico. Un efecto hormonal que, por lo tanto, espero y deseo que sea transitorio, pero que implica esta niebla mental de la que se habla mucho en todos los estudios sobre perimenopausia, no solo sobre la menopausia, sino también sobre el tiempo anterior a la menopausia, ¿no? Un tiempito en el que tu cuerpo está como ya barruntando que viene la menopausia, pues ahí hay un cambio hormonal muy fuerte y ese cambio tiene consecuencias en las conexiones neuronales, ¿no? En esa niebla, en esa niebla.